lo largo de los siglos han surgido grandes imperios y civilizaciones. Sus creadores han gobernado naciones, regiones y continentes durante cientos, incluso miles de años. Algunos de los grandes legados y logros de estos imperios se han perdido en el tiempo, pero de lo que han dejado en rocas y ruinas podemos rescatar sorprendentes historias. Después de siglos de ocupación por romanos y moros, en el siglo XV la mayor parte de España era un país devotamente cristiano. Había creado dos monarcas católicos, Fernando e Isabel, que eran líderes ambiciosos y poderosos. En 1493, cuando el Papa dividió el mundo y le cedió el Nuevo Mundo, las Américas, a los españoles, su tarea era convertir. Pero en el proceso, España se ganó la reputación de una brutal inquisición y explotación de los pueblos nativos. No había nada que los españoles no hubieran hecho para conseguir lo que ellos querían. La riqueza otorgada por el Nuevo Mundo después de que Fernando e Isabel patrocinaron a Colón para ir allí, marcarían el inicio de una época dorada para España, no solo convirtiéndola en la nación más poderosa de Europa, sino una superpotencia global. Se llamaba con orgullo el imperio en el que nunca se ponía el sol. Fue el primer imperio comercial global que el mundo había conocido. En este episodio, exploramos cómo una cruzada católica cambió el mundo y construyó un poderoso imperio. Comenzamos nuestra historia en Ávila, situada en el centro de la antigua España en la región de Castilla que, desde tiempos medievales, había desarrollado una tradición bélica. Con su imponente muralla, Ávila cuenta con las fortificaciones más completas de cualquier ciudad de España. Su construcción comenzó en 1090, pero la mayoría se llevó a cabo en el siglo XII. La muralla se extiende por 2,5 kilómetros, rodeando un área de 31 hectáreas, con una altura media de 12 metros. Sus defensas incluyen 8 puertas monumentales, 88 torres y más de 250 torretas. En la segunda mitad del siglo XV, la reina de Castilla era Isabel, y en 1469 se casó con Fernando, el rey de Aragón. Ambos monarcas católicos crearían un nuevo Estado español. También presidieron la brutal y sangrienta Inquisición que persiguió a judíos y musulmanes, y finalmente expulsó a cientos de miles de personas de esta tierra. Cuando la Inquisición fue traída a España en la década de 1470, tuvo que adaptarse a contingencias muy específicas en España, que era una población multicultural y multirreligiosa muy diferente del resto de Europa. Había una gran minoría de judíos y de musulmanes. La Inquisición fue uno de los instrumentos más importantes del Estado en el Imperio Español. Se utilizó para controlar a la población, para hacer cumplir la ortodoxia religiosa y también para inspirar dicha ortodoxia entre los españoles. Celebraban rituales y ceremonias públicas llamados autos de fe, con los cuales la fe católica sería proclamada y celebrada. Ávila cuenta la historia de lo que fue una gran cruzada católica. Isabel pasó muchos años en la ciudad y, junto con Fernando, hicieron de su residencia de verano un monasterio, el monasterio de Santo Tomás. El más grande de los 3 claustros se convirtió en su palacio de verano. Hoy, los otros 2 permanecen tal y como estaban hace casi 500 años.
Los arcos del hermoso claustro del silencio están decorados con el escudo de armas de la pareja real. Los de la orden dominica, que aún dirigen el monasterio, y las granadas, signo de la confianza de Isabel y Fernando en su próxima victoria sobre los moros, que habían introducido el fruto en España. Los miembros de la realeza incluso sepultaron a su único hijo aquí, el heredero al trono, Juan, que murió a los 19 años. Los bancos reales utilizados por los monarcas católicos en el coro no han sido modificados. El gran inquisidor Tomás de Torquemada también está sepultado aquí. Supervisó el trabajo de construcción, gran parte del cual fue llevado a cabo con dinero saqueado de judíos y otros presuntos herejes. Es una historia muy común. La santa más famosa de la ciudad, Teresa, que fundó la austera orden carmelita de las monjas, vivió durante 30 años en un monasterio aún construido en la actualidad sobre un cementerio judío sefardí, cuyos restos han sido recientemente descubiertos y conmemorados en un campo justo fuera de los muros del monasterio vecino. Ávila sigue siendo fiel a sus altas raíces católicas fundadas en la época medieval. Su gloriosa catedral, una de las más impresionantes de España, fue construida en el siglo XII. Alberga el espectacular arte renacentista y la escultura. La catedral fue construida en las almenas de la ciudad. Hoy, esas almenas siguen en pie grandiosamente, iluminadas para los turistas, pero siguen siendo el símbolo de un pasado en guerra. Por sus acciones, Ávila estuvo detrás de una España imperial que se enfrentó a sus enemigos y extendió su fe por doquier. La España medieval fue el hogar de musulmanes, cristianos y judíos, y aún se puede vislumbrar hoy en las sinuosas callejuelas de las antiguas juderas, en particular en las ciudades andaluzas del sur, como Córdoba, Sevilla y aquí, en Granada, donde aún se encuentra uno de los edificios más espectaculares de la España morisca, el Palacio de la Alhambra. Los trabajos iniciaron en las fortificaciones de la Alhambra en 889, pero el complejo evolucionó a lo largo de varios siglos con el trabajo en sus 3 palacios, no terminados, hasta finales del siglo XIV. La Alhambra fue la última ciudadela islámica superviviente en la España medieval. Era una enorme fortaleza y palacio en la cima de una colina que a los ejércitos castellanos les tomó siglos conquistar. En 1492, el Emirato de Granada fue el último bastión de la España morisca en caer ante la Reconquista, liderada por Isabel y Fernando. El último emir morisco, Boabdil, se rindió a los monarcas españoles en las llanuras debajo de la fortaleza. La Alhambra en sí nunca fue tomada, pero el estandarte real de los monarcas católicos se alzó pronto en la torre en lo alto de la ciudadela de la fortaleza. Los monarcas católicos se mudaron a lo que era el más grandioso de los edificios que los moros habían creado durante sus 800 años de reinado. El complejo de la Alhambra es vasto, cubriendo 14 hectáreas, y tiene una serie de grandes características. La alcazaba protectora o fortaleza, en su extremo occidental, es la parte más antigua del complejo, construida sobre un cabo aislado y precipitado que la hace impenetrable. El resto de la meseta comprendía una serie de palacios moriscos anteriores y posteriores, encerrados por un muro fortificado y 13 torres de defensa. Justo en el centro del complejo se encuentra el gigantesco palacio renacentista construido por el rey español Carlos I en 1526, situado entre la arquitectura morisca de la Alhambra.
La entrada principal de la Alhambra fue la Puerta de la Justicia, construida en 1348 con su enorme arco en forma de herradura. La mano de Fátima, con los dedos extendidos contra el mal de ojo, está tallada sobre la entrada. El complejo del Palacio Real consta de 3 palacios principales. El más antiguo es el más modesto y se utilizó para fines comerciales y administrativos. El Salón de los Embajadores es la sala más grande y fue utilizado para recibir visitantes importantes. Los jardines y patios de entretenimiento de los moros, con elementos de agua como símbolos de vida, se suman al aura tranquila y exótica de la Alhambra. Todo el complejo tiene vistas al antiguo distrito de Albaicín, donde los musulmanes continuaron viviendo durante décadas después de la Reconquista. Poco después de que los últimos moros fueran derrocados, la Inquisición se intensificó y los judíos, tolerados bajo el Islam, también fueron expulsados o asesinados, víctimas de una bárbara y sangrienta caza de brujas por los inquisidores. El inquisidor de Isabel y Fernando, Tomás de Torquemada, realizó 100.000 juicios, quemó 2.000 personas en la hoguera y convenció a los reyes de emitir la orden de expulsión. Esto llevó a 100.000 judíos a convertirse al cristianismo y a otros 200.000, que no lo hicieron, a abandonar el país. La Inquisición fue fundamental de alguna manera en tratar de descubrir la verdadera naturaleza de las creencias de la gente. Y una de las razones por las que se fundó la Inquisición fue para vigilar los límites entre estas diferentes poblaciones étnicas y asegurar que existiera la conformidad religiosa y la homogeneidad en todos los reinos de España. La Alhambra, el más famoso de los palacios moriscos, puede que aún exista en la actualidad, pero tras la Reconquista, los inquisidores también intentaron erradicar la cultura musulmana, realizando bautizos masivos, quemando libros islámicos y prohibiendo el idioma árabe. En 1500, unos 300.000 musulmanes habían sido bautizados y convertidos bajo amenaza de expulsión. Pero estos musulmanes convertidos, como se les conocía, fueron eventualmente expulsados 100 años más tarde. Fue deliberadamente simbólico que Fernando e Isabel eligieran ser enterrados en la ciudad de su mayor conquista, marcando la victoria total de la Reconquista. Fue su nieto Carlos I quien ordenó la construcción de la gigantesca Catedral de Granada por la colina desde la Alhambra, donde todos los miembros de la realeza de los Habsburgo debían ser enterrados. Hoy, Isabel y Fernando, los arquitectos del Imperio Español, apodados los monarcas católicos por el Papa, se encuentran dentro de una capilla adornada con motivos reales adyacentes a esta gigante catedral. Los sarcófagos elaborados ocultan simples ataúdes de plomo en la cripta. Estos monarcas católicos permanecieron austeros y piadosos hasta el final. Carlos I, heredero del creciente imperio de Isabel y Fernando, se enamoró de la Alhambra, incluso se casó y tuvo su luna de miel aquí, y continuó la entonces establecida tradición de erigir edificios en o cerca de sitios musulmanes, en este caso, la construcción de su palacio renacentista justo en medio de la Alhambra. Nunca vivió aquí, de hecho no se concluyó hasta cientos de años después. Fue una declaración ambiciosa de un nuevo estilo de arquitectura italiano con una gran corte central. Era muy similar al estilo de Miguel Ángel, pero mucho más ambicioso que cualquier cosa que Miguel Ángel había diseñado hasta entonces. En la década de 1520, Carlos V vio este palacio en Granada como el posible nuevo centro de su monarquía universal. También erigió un nuevo arco de entrada a la Alhambra, con su escudo de armas y 3 granadas gigantes, una fruta apreciada por los moros que habían vivido aquí. La Alhambra cayó en mal estado durante más de 2 siglos, solo para ser redescubierta por viajeros románticos en el siglo XIX. La hizo famosa el escritor estadounidense Washington Irving, quien escribió al respecto en 1853 y que es honrado hoy en día.
La práctica de erigir íconos cristianos en edificios musulmanes se remonta a siglos atrás, como aquí, en la Gran Mezquita de Córdoba, que se convirtió en iglesia en 1236. De hecho, todo un estilo único de arquitectura palaciego llamado mudéjar, que mezclaba motivos de diseño musulmán y cristiano. Se desarrolló en toda España en lugares como el antiguo Alcázar Morisco aquí en Sevilla. La enorme catedral de Sevilla, la más grande del mundo, es en sí misma una antigua mezquita. Su enorme campanario, la Giralda, solía ser un minarete. La torre tiene 104 metros de altura y sigue siendo uno de los símbolos más importantes de la ciudad, como lo ha sido desde la época medieval. La dinastía almohade morisca construyó torres similares en Marruecos que sirvieron de modelo para la Giralda. Los dos primeros tercios de la torre es el antiguo minarete, construido entre 1184 y 1198, y el tercio superior, la arquitectura renacentista española. La veleta meteorológica en la parte superior de la Giralda, al cual el edificio debe su nombre, tiene más de 4 metros de altura, 7 metros incluyendo la base. Cubriendo la parte superior de la torre está la sección Lili que rodea el recinto con una campana. La estatua está a 7 metros con un pedestal y ha permanecido en la parte superior de la torre desde su instalación en 1568. Es muy sorprendente entrar en la Catedral de Sevilla. Aún tiene la sensación de haber sido otra cosa en el pasado. Después de que Sevilla fuera tomada por los cristianos en 1248, esta antigua mezquita se convirtió en iglesia, un ejemplo sobresaliente de los estilos arquitectónicos góticos y barrocos. Y la torre almohade del siglo XI, junto al río Guadalquivir, sobrevive hasta nuestros días, uno de los únicos edificios musulmanes restantes de la época en Sevilla. Fue desde el río fluvial de Sevilla donde Colón y otros exploradores y conquistadores españoles zarparon hacia un nuevo mundo, y desde donde finalmente regresarían con galeones cargados de tesoros. La Reconquista militarizó la sociedad española, creó una sociedad acostumbrada a los conflictos y también a la lucha. Los españoles que fueron al Nuevo Mundo tomaron muchas de sus técnicas militares y las técnicas de construcción del Estado que se habían utilizado para incorporar las tierras islámicas de la España medieval. Tomaron esas técnicas y las usaron en el Nuevo Mundo. El conquistador más infame de España, Hernán Cortés, llegó a Cozumel en la península de Yucatán en 1519 y en menos de 2 años había derrotado al imperio azteca. Cortés dijo: "Vinimos a servir a Dios y al rey, pero también a hacernos ricos". Hernán Cortés y Francisco Pizarro son los conquistadores más relevantes porque fueron los dos hombres que tuvieron la suerte de tropezar con las dos civilizaciones indígenas más grandes de las Américas, los aztecas y los incas. Cortés fue un brillante estratega militar. Uno de sus mayores dones fue el uso de la violencia, el uso del terror como táctica de guerra. En una ocasión recibió un emisario de un grupo local. Se dio cuenta de que este grupo estaba conspirando contra él, así que le cortó las manos a todos los que habían sido enviados a él y los envió de vuelta a su localidad. Este es un clásico ejemplo del uso de la violencia para crear terror. Cortés destruyó el imperio de los aztecas, conocidos por sus poderosas instituciones militares y religiosas, con una fuerza de solo 600 hombres y 16 caballos, tomando su capital, Tenochtitlán, después de un sangriento asedio de 4 meses. Los conquistadores se asombraron por completo. La compararon con Venecia debido a su sistema de canales. En ese momento, Tenochtitlán era una de las ciudades más pobladas del mundo, y ciertamente era más poblada que cualquiera de las ciudades que los propios conquistadores habían visto hasta ese momento.
Tenochtitlán cubrió en su mayor medida unos 14 kilómetros cuadrados y estaba conectado con el campo circundante por 3 calzadas. La ciudad en sí fue dispuesta en un patrón de cuadrícula con muchos canales que se permean a través de la ciudad. En su centro había un gran recinto sagrado dominado por la enorme pirámide conocida como el Templo Mayor. En la parte superior de la plataforma piramidal de 60 metros de altura, alcanzada por 2 tramos de escalones, había 2 templos gemelos. El santuario del lago norte estaba dedicado a Tlaloc, el dios de la lluvia, y el otro, en el lado sur, estaba dedicado a Huitzilopochtli, el dios de la guerra. El templo de Tlaloc marcaba el solsticio de la estación húmeda, mientras que Huitzilopochtli marcaba el solsticio de invierno simbólico de la estación seca y un tiempo para la guerra. Los escalones monumentales que conducen al templo de Tlaloc fueron pintados de azul y blanco. El azul representa el agua, el elemento fuertemente asociado con el dios. En contraste, los escalones que conducen al templo de Huitzilopochtli fueron pintados de rojo para simbolizar la sangre y la guerra. En ambos templos se llevaron a cabo sacrificios, incluidos los humanos, para alimentar y honrar a los dioses. Un típico sacrificio implicaba que le arrancaban el corazón a la víctima, la despellejaban, decapitaban y luego la desmembraban. Acto seguido, el cadáver era lanzado por las escaleras de la pirámide para que llegara a la base. Todo esto culminó con la llegada de Cortés en 1519 y su encuentro con el rey azteca Moctezuma. Cortés secuestró a Moctezuma, lo mantuvo bajo custodia armada e intentó usarlo como gobernante títere para controlar lo que era un imperio de millones de súbditos. Fue asistido en su conquista del imperio mexica o azteca por un gran número de aliados indígenas. La estrategia de Cortés fue dividir para gobernar. Al alinearse con los enemigos de los mexicas, fue capaz de exhortar a decenas de miles de aliados indígenas para ayudarlo cuando se trataba de enfrentamientos armados con los ejércitos de Moctezuma. La muerte de Moctezuma, tras su secuestro y cautiverio por parte de los hombres de Cortés, dejó al imperio mexica sin un líder. El sitio de Tenochtitlán, ahora Ciudad de México, continúa siendo excavado y ha otorgado algunos de los mayores tesoros del arte azteca y el de las otras grandes civilizaciones prehispánicas en Mesoamérica. La Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María de los Cielos es la catedral más grande de las Américas y sede de la Arquidiócesis Primada de México. La catedral fue construida en secciones alrededor de la iglesia original, que fue construida poco después de la conquista española de Tenochtitlán, inspirándose en catedrales góticas en España. Los conquistadores construyeron la iglesia original justo donde se encontraba el templo mayor azteca, usando las mismas piedras de los templos aztecas destruidos. La Catedral de la Ciudad de México fue uno de los edificios simbólicos más importantes que los españoles hayan construido en las Américas, y fue una manera muy desafiante de declarar que ellos llegaron para tomar el control y que su Dios era mejor. Los nativos de México pronto fueron abrumados e intoxicados por una fiesta virtual de los sentidos, desatados por poderosos rituales católicos en estas nuevas ciudadelas de religión erigidas por sus conquistadores: música, misa, incienso, canto y arte. Una de las formas en que los españoles intentaron atraer a los indígenas para que se convirtieran al catolicismo fue a través de estos magníficos edificios y a través de este tipo de fiesta de los sentidos, de la música, del canto, de altares, de la escultura y del sentido del olfato, de la quema de incienso. Después de la conquista de México, las historias de ciudades doradas motivaron otras expediciones. Muchas de ellas volvieron sin haber encontrado dicho oro, o haber encontrado algo menos valioso de lo esperado.
Pero en 1532 otro conquistador, Francisco Pizarro, partió de Panamá y descubrió un imperio que igualó a los aztecas en sus riquezas. Los incas eran originalmente una tribu montañosa, pero desde el siglo X habían comenzado a conquistar y absorber a sus vecinos, pero sus armas de guerra, cabestrillo, maza y escudo, no serían rivales para las armas de los españoles. Los incas, para cuando llegaron los españoles, gobernaron grandes partes del Perú, Chile y Ecuador, y habían creado una elaborada sociedad de costumbres y deidades complejas, además de una ética guerrera. Pero Pizarro había derrocado al imperio inca menos de 2 años después de su primer encuentro. Creo que Pizarro tenía tendencia a imitar a Cortés. Ambos empleaban tácticas bastante similares cuando se encontraban con estas grandes civilizaciones. Insistían en tener comunicación directa con los líderes de esas civilizaciones. El imperio inca comenzó a desmoronarse en Cajamarca, una pequeña ciudad montañosa en el interior de los Andes, escondida en el noroeste del Perú. Está a unos 2.740 metros sobre el nivel del mar, con una población de 250.000 personas. Hoy, la vida gira en torno al bullicioso mercado diario, que se extiende por unas pocas calles del centro. La gente llega de los pueblos aledaños para vender su comida. Lo que parece diferenciar a las personas son sus sombreros. Los aldeanos usan diferentes estilos de sombreros para indicar de qué pueblo provienen. Como descubrieron los españoles, los incas cultivaron la papa, como aún lo hacen hoy. Ahora es, por supuesto, una de las verduras más populares del mundo. Se dice que el gran rey inca Atahualpa invitó a Pizarro y a sus hombres al centro de la ciudad para reunirse con él. Cuando llegó, la ciudad estaba vacía. El ejército de Atahualpa estaba en las colinas alrededor de la ciudad y el propio rey estaba tomando un baño cerca. Cajamarca ha sido conocida por sus relajantes aguas minerales y aguas termales. En aquel fatídico día de 1531, cuando Atahualpa terminó de bañarse, partió a conocer a Pizarro. Atahualpa estaba muy seguro de que su ejército, de más de 20.000 soldados acampando fuera de la ciudad, superaría fácilmente en número al mísero puñado de Pizarro, tanto que tomó solo unos pocos miles de su ejército y nobles desarmados en la plaza de la ciudad. Pizarro hizo que sus hombres se escondieran en edificios alrededor de la plaza, esperando en silencio no ser descubiertos. Pizarro envió a un sacerdote a negociar, pero luego atacó a los incas, saliendo de escondites, disparando todos los cañones y los pocos mosquetes que tenían. Luchando llegaron hasta Atahualpa, que estaba siendo llevado por sirvientes en una litera. Tomaron al rey inca y lo arrestaron frente a miles de guerreros incas. Atahualpa ofreció un rescate para obtener su liberación, prometiendo llenar lo que ahora se conoce como el cuarto de rescate con oro. 3 meses después, cuando el cuarto de rescate estaba lleno de oro, en lugar de ser liberado como fue acordado, Atahualpa fue sentenciado a muerte y quemado frente a su pueblo en la plaza de la ciudad. Con esta ejecución, el imperio inca comenzó a desmoronarse para ser reemplazado por el dominio español. En el Nuevo Mundo se establecieron progresivamente nuevos asentamientos españoles. Nueva Granada, hoy Colombia, en la década de 1530. Lima, en 1535, fue la capital del Virreinato del Perú. Buenos Aires en 1536 y Santiago en 1541. Florida fue colonizada en 1565 con la fundación de San Agustín. El imperio español es en efecto un imperio de grandes ciudades. No ejercen control directo sobre las grandes influencias del territorio y un gran número de la población indígena. Así que el imperio en sí está dirigido por un número relativamente pequeño de españoles en el continente de las Américas.
tal vez solo 100.000 españoles han viajado hasta allí a lo largo de todo el siglo XVI. El imperio castellano en el extranjero fue inicialmente una decepción, pero pronto se hizo evidente la enorme riqueza que podía generar. Alimentos como tomates, patatas, especias como chiles, vainilla, goma y el brillante pigmento cochinilla rojo cosechado de la planta por los aztecas, que cambió el color rojo en todo el mundo. La llegada de los europeos a las Américas transformó por completo el mundo occidental en términos de su dieta y también en términos de sus hábitos. El imperio español prosperó en la década de 1520 con una extracción de plata a gran escala de los ricos yacimientos en la región mexicana de Guanajuato. Pero fue la apertura de las minas de plata en 1546 en Zacatecas y Potosí, en el Alto Perú, hoy Bolivia, lo que cambió todo. A finales del siglo XVI, la plata de las Américas representaba una quinta parte del presupuesto total de España, mientras que las tribus conquistadas de América Latina se pusieron a trabajar en las minas. Se estima que el 95% de la población indígena en América Latina había muerto dentro de 2 siglos de colonización. La mano de obra que utilizaban, la fuerza de trabajo eran los indígenas. Una vez que esos indígenas murieron por exceso de trabajo o enfermedades que desde luego fueron transmitidas por los españoles, diezmaron a la población en muy poco tiempo. Entonces la mano de obra fue traída de África, y así comenzó la trata de esclavos. Los mineros trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer. La vida laboral promedio era de solo 6 años. Los españoles crearon vastos complejos de fortalezas en el Nuevo Mundo en lugares costeros como Cartagena en Colombia y Portobelo en Panamá. Los trenes de mulas se dirigían a tierra para depositar oro y plata de las minas, así como seda y especias que habían sido desembarcadas en Acapulco, en la costa oeste de México, después de cruzar el Pacífico desde la nueva colonia asiática de España, Filipinas. Una vez al año, 2 flotas de galeones llegaban para llevar estas riquezas de vuelta a España, al otro lado del Atlántico. Una se dirigiría a Cartagena y la otra a Portobelo. El galeón era un gran velero de varias cubiertas utilizado como carguero armado. Era impulsado completamente por el viento usando velas llevadas en 3 o 4 mástiles. Algunos de estos galeones podrían alcanzar hasta 2.000 toneladas de peso y transportar más de 300 cañones. Construidos en roble, fueron diseñados para pasar largos periodos en el mar. Proteger estas importantes naves era un trabajo en sí mismo. Los españoles crearon una red de fuertes en las costas en sus posesiones a través del Caribe, en Cuba, Puerto Rico y Florida, para protegerse contra ataques piratas. Al mando de este imperio global en el siglo XVI estaban los reyes de Habsburgo. Carlos I era nieto de Isabel y Fernando, pero también fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ungido por el Papa como rey de los cristianos y conocido en Europa como supervisó una franja de posesiones europeas. Carlos I es uno de los hombres más afortunados que haya vivido. Heredó a España, a Castilla y a Aragón, también los países menores, Borgoña, sur de Italia, Sicilia, y luego, después de 1492, el pequeño punto de apoyo establecido en el Caribe. Carlos V fue una figura muy importante en el desarrollo del Imperio Español. Durante su reinado, el imperio comenzó a tomar forma por primera vez y fue el rey que notó la importancia que los nuevos territorios tendrían para España. ¿Quién sufre cuando chocan las superpotencias?
Averigua cómo Occidente y Japón alterarían el destino de una potencial guerra entre China y Taiwán. La situación de Taiwán le compete a China. Japón no tiene nada que ver. China le declarará la guerra. Un nuevo orden mundial se avecina. Cuando los titanes chocan, esta noche, por History 2. Ya sabés que BC es bajas días, pero BC también es un estilo de vida. Es buen comienzo y también es buena rutina. Sí, ya sé que rutina no va con C, pero toda buena rutina es una buena costumbre. BC, que lo bueno se haga costumbre. Ajá, chocolina. Para empezar, tenés que agarrar chocolina blanca, así con manteca procesar. Sacamos bien frío, con dulce de leche ponemos chocolate y choco blanca. Presenta chocolina, la chocolina. En blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro. Y ahí, ahí, ahí. Hey, I'm at gate 6 wearing a gray shirt. ฉันอยู่ที่ประตู6สวมเสื้อสีเทา ได้ครับ เดี๋ยวผมมารับอีก2 นาที I'll pick you up in 2 minutes. Oferta única de lanzamiento. Compra hoy tu Galaxy S24 y lleva unos Buds FE de regalo. Son pocas unidades. La inteligencia artificial de Galaxy llegó. ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo? Puede que necesites un Alical. ¿Ganaste un desafío? Puede que necesites un Alical. ¿Brindaste con famosos? Puede que necesites un Alical. Tenés que trabajar y no puede parecer que... ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo? ¿Ganaste un desafío y brindaste con famosos? Claramente necesitas un Alical. Un potente analgésico más un antiácido. Alical. Nos vemos mañana. ¿Cuándo salimos de África? ¿Por qué tenemos un cerebro tan grande? Las respuestas a estas y a otras preguntas en una obra indispensable. Salvat presenta Evolución Humana para descubrir quiénes somos y de dónde venimos. Primera entrega live africana por solo 2.100 pesos. ¿Trajiste las nuevas saladitas picantes? Sí, ven ahí. ¿Lo probaste? Que nada frene tus ganas de picante. Prueba las nuevas Saladix. Durante el siglo XVI, España poseía el equivalente a 1,5 billones de dólares en oro y plata, recibidos de Nueva España. El Palacio Real de Madrid, construido en el sitio de un antiguo alcázar morisco en el siglo XIV, como tantos palacios en España, sufrió una renovación significativa. Desde entonces el palacio ha sufrido muchas más renovaciones a lo largo de los siglos, en especial después de grandes daños causados por al menos 2 incendios. Carlos I inició las renovaciones y estas fueron continuadas por Felipe II, cuando trasladó su corte aquí en 1561. Reconstruido por los reyes Borbones, tomó la apariencia de los palacios franceses, pero sigue siendo el mayor palacio real por el área en Europa. Uno de los mayores triunfos de Carlos I en Europa fue la derrota de la Marina otomana en la batalla de Lepanto en 1522, que efectivamente puso fin a las esperanzas otomanas para una conquista de Europa. Los Habsburgo persiguieron varios objetivos políticos: el acceso a los recursos de las Américas, oro, plata, azúcar y los productos de Asia, porcelana, especias y seda, socavando el poder de Francia y conteniéndolo en sus fronteras orientales, y manteniendo la hegemonía de los Habsburgo en el Sacro Imperio Romano Germánico al defender a la Iglesia Católica Romana como la verdadera religión contra el cisma protestante. Asimismo, se centró en defender a Europa contra el Islam, en particular el Imperio Otomano, y difundir el cristianismo católico a las personas no convertidas del Nuevo Mundo. El hijo de Carlos era Felipe II y en 1585 construyó un enorme y austero monasterio y palacio en el Escorial, a unos 48 kilómetros de Madrid. Al igual que sus bisabuelos, Isabel y Fernando, Felipe era un ferviente católico, aunque para muchos era un fanático. El
Escorial se convertiría en un piadoso monumento a la monarquía y dinastía de los Habsburgo. Felipe II fue el más piadoso de los monarcas españoles, y esa piedad es más visible representada en el edificio de El Escorial. Un enorme monasterio que Felipe construyó como centro de la monarquía y como símbolo de su devoción privada. Las conquistas españolas a través de los siglos se celebraban en la extraordinaria sala de las batallas, y reyes y reinas serían enterrados en una bóveda subterránea, el panteón de monarcas junto con los miembros de la realeza que murieron jóvenes. La biblioteca de El Escorial muestra los triunfos y el conocimiento español a escala mundial. Felipe era adicto al trabajo y su reinado era generalmente visto como exitoso. Filipinas fue nombrada en su honor, aunque fue él quien envió a la Armada Española en una misión mal concebida y demasiado entusiasta para invadir Inglaterra y convertirla en católica. Su hijo, Felipe III, fue considerado como uno de los peores y más poderosos reyes de la historia. Fue él quien expulsó a 300.000 moriscos de España en 1609, una decisión que fue considerada como una autolesión para España y el imperio. Los moros que se habían convertido al cristianismo eran vistos como el enemigo interno. El hijo de Felipe III, Felipe IV, está asociado con la Edad de Oro española debido a su patrocinio a Diego Velázquez, el máximo exponente de la pintura española. Felipe IV, junto con Carlos I de Inglaterra y Luis XIV de Francia, fue uno de los más grandes mecenas reales del arte y los artistas, pero durante el reinado de Felipe IV, el imperio ya estaba en declive. De hecho, el comercio transatlántico había alcanzado su punto máximo en 1609. Felipe IV vio el primer debilitamiento significativo del imperio español, con la aceptación de que los Países Bajos no volverían bajo su dominio, y también, en 1640, la pérdida de Portugal, que una vez más se convirtió en reino independiente. Los holandeses y los ingleses eran muy fuertes, iban por las Islas Molucas, por el Golfo Pérsico, y el Imperio Ibérico, para entonces llamado así porque pues Felipe II se había convertido en rey de Portugal, y ya no era capaz de defenderlo. Era un imperio que estaba solo en sus entidades unas cuantas décadas antes. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, el comercio de galeones continuó. En cuanto al tesoro, fue traído aquí al Archivo de Indias, donde se almacenaba y contabilizaba. Hoy, el edificio alberga 8 kilómetros de estantes que contienen 18 millones de documentos, los registros de 400 años de conquista española de las Américas y los retratos de aquellos que jugaron un papel clave en la colonización y explotación del Nuevo Mundo. A lo largo de sus colonias americanas de Nueva España, continuó la misión católica de convertir a los nativos americanos. Hoy, en América Latina, las misiones que crearon, como esta misión jesuita en Trinidad y Paraguay, están en ruinas. Mientras que muchas de las 18 misiones que el clero estableció solo en California han sido restauradas. Muchos clérigos españoles creían sinceramente que era su deber, e incluso su destino, convertir a todos los pueblos nativos encontrados en el Nuevo Mundo al cristianismo. Algunos de ellos creían que esto era necesario para llevar a cabo la segunda venida de Jesucristo. Otros pensaban que convertir a los nativos al cristianismo era el único medio para legitimar la presencia española en las Américas. Las fortalezas les ofrecen, ¿sabes?, un espacio de refugio. Cuando las relaciones indígenas españolas se pusieron desagradables, podían retirarse hacia las fortalezas. Las propias misiones son asentamientos predominantes. Son pequeños pueblos construidos sobre un modelo español, con una plaza típica en el centro y
una iglesia, las casas más importantes y residencia alrededor de esa plaza. Y las misiones están en grandes partes del imperio. Estamos hablando de América del Norte y California, por ejemplo, el norte de México. Son un intento de persuadir a los pueblos indígenas para que se asentaran y que fueran agricultores en lugar de seguir siendo nómadas. Sacerdotes ancianos y enfermos que ayudaron a convertir a los nativos del Nuevo Mundo al cristianismo fueron alojados de vuelta en Sevilla en un hermoso entorno, en hospicios de jubilación como este, que celebró los triunfos de la fe cristiana. En 1648 la peste devastó Sevilla, una catástrofe de la que realmente nunca se recuperó. Con el río Guadalquivir más sereno, tomó la decisión de trasladar la base comercial para el Nuevo Mundo a Cádiz. Cádiz siempre había sido una importante ciudad portuaria para España. Colón se embarcó en 2 de sus 4 viajes desde aquí. Los problemas de Sevilla darían inicio a una época dorada para la ciudad portuaria, y la riqueza que creó aún se puede presenciar en sus grandes edificaciones. Hoy es un legado aún reconocido en la ciudad. Pero aunque Cádiz, al igual que Sevilla, disfrutaría de los beneficios de ser el centro de intercambio de bienes del Nuevo Mundo, la realidad era que a finales del siglo XVII, el Imperio Español estaba en declive. La decadencia comenzó a establecerse en la dinastía de los Habsburgo de España, con la llegada de Carlos II, heredero de Felipe IV. La historia del declive del Imperio Español está muy envuelta con el declive de la dinastía de los Habsburgo. El problema con esta dinastía es que no les gustaban los intrusos, casarse con personas ajenas a la familia. Entre los antepasados de Carlos se encontraban Juana la Loca, hija de Isabel y Fernando, y los padres de Carlos, Felipe y Mariana, su tío y sobrina. Siempre fue un hombre discapacitado y enfermo que no pudo tener hijos, y durante las últimas décadas del siglo XVII, todos sabían que esta gran era de la historia española llegaba a su fin. Y la pregunta esencial era, ¿quién sucedería a Carlos al morir? El infértil Carlos no aprendió a hablar hasta la edad de 4 años, ni a caminar hasta los 8. Su mandíbula estaba tan deformada, un ejemplo extremo de la llamada mandíbula de los Habsburgo, que apenas podía hablar o masticar. No asistió a la escuela ni se aseaba solo. Hacia el final de su vida exigió que los cuerpos de su familia fueran exhumados para poder examinar los cadáveres. Carlos, decían los médicos que lo asistían, siempre estaba al borde de la muerte, pero con frecuencia desconcertaba a la cristiandad manteniéndose con vida. Después de la muerte de Carlos II, España se sumió en una guerra de sucesión. Y el eventual vencedor fue Felipe V, nieto de Luis XIV de Francia, que llevó a España a la órbita de Francia por primera vez y transformó lo que había sido una gran rivalidad en los siglos XVI y XVII en una de las alianzas importantes de los siglos XVIII y XIX. Un nuevo rey borbónico, hijo de Felipe V, fue Carlos III, que intentó resucitar un imperio que estaba en peligro. Pero la guerra por la sucesión española, que había desplazado a los Habsburgo españoles, había debilitado a España. El Tratado de Paz incluso llevó a Gran Bretaña a ganar el peñón de Gibraltar que aún posee hoy en día. A mediados del siglo XVII, Gran Bretaña comienza a competir conscientemente y trata de quitarle partes al Imperio Español. Con las guerras napoleónicas y la ocupación de Napoleón de España, los reyes borbones de España encontraron un aliado improbable en los británicos, que, bajo el duque de Wellington, ocuparon España para expulsar a las fuerzas de Napoleón. El momento fundamental del declive es cuando, ya sabes, llegaron las invasiones terrestres francesas y británicas a la propia península ibérica. Tenían la presencia de ejércitos extranjeros en suelo español y eso fue la sentencia de muerte de España como potencia mundial.
Cuando las fuerzas estadounidenses bajo el gobierno de Andrew Jackson invadieron en 1816, los españoles renunciaron a una de sus posesiones más valiosas. Luego, una a una, las colonias españolas ganaron su independencia. Florida fue una colonia española por más de 300 años. Hemos sido parte de los Estados Unidos por menos de 200 años. La historia de este estado o colonia se remonta a 500 años en la historia escrita. Y éramos españoles mucho más tiempo de lo que hemos sido estadounidenses. Entre 1816 y 1821, España consideraba a Florida como una suerte de carga. Era costoso, no había un gran comercio saliendo de aquí, solo habían playas. ¿Quién querría eso? Y fue así que España lo abandonó. La desaparición del Imperio Español comenzó aquí. Ese acuerdo con los Estados Unidos para entregarles Florida a cambio de poder mantener a Texas realmente abrió la puerta a las revoluciones en México, en Texas, y las fichas de dominó comenzaron a caer por toda Sudamérica. El Imperio Español nunca se recuperó del todo de Napoleón. A principios del siglo XIX, muchos territorios imperiales de España declararon su independencia. El Imperio Español creó docenas de ciudades latinoamericanas cuyo carácter e identidad siguen siendo inconfundiblemente españolas y prosperan hoy en día. San José en Puerto Rico. Antigua en Guatemala. La Habana y Trinidad en Cuba. Quito en Ecuador. Lima en Perú. Santiago en Chile. Ciudad de México en México. Buenos Aires en Argentina. Y justo al lado de la frontera, Montevideo en Uruguay. El legado más importante del Imperio Español es que el español es un idioma global. Hay millones, millones y millones de personas en las Américas que hablan español. La cultura española es visible en todas partes, desde California hasta la Patagonia. En la segunda mitad del siglo XIX, solo Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y varios territorios en África aún estaban bajo el dominio español. Tras la Guerra Hispanoamericana de 1898, España cedió sus últimas colonias en el Caribe y el Pacífico a Estados Unidos. Con el tiempo, España como Estado se agota. No puede reunir los recursos de soldados y dinero que necesitaba para sostener un imperio. Con esto, Cádiz, la última ciudad española en beneficiarse del imperio, cayó en declive, convirtiéndose en un remanso virtual. Un imperio es malo en la forma en que destruye. Al crear sus propias iglesias, su propia religión significa destruir la de las personas que vivieron allí antes. Era más fácil para otros imperios que llegaron después de los españoles actuar de una manera que se hubiera considerado mejor, en especial porque podían ver, compararse y decir, no somos tan malos como los españoles. Inglaterra, Francia y los holandeses querían tener voz y voto en el Nuevo Mundo. Y el modo fácil para ellos era decir, los españoles están tratando tan mal a los indígenas que deberíamos ir y hacer algo mejor. El imperio de España era un imperio brutal, pero era un imperio exitoso. Este imperio tiene la reputación de haber sido uno muy sangriento y muy explotador. Y, al menos en parte, esa reputación está justificada. Pero el Imperio Español también fue uno de los eslabones más importantes en la historia de la globalización que ha tenido lugar en los últimos 500 años. Los españoles fueron los primeros en unir las Américas a Europa y a Eurasia. Fueron los primeros en crear un sistema político y económico realmente global sobre el cual los imperios posteriores, el británico y el estadounidense, se construyeron.
Los españoles se jactaban de que el suyo era un imperio en el que el sol nunca se ponía, pero como todos los imperios, el sol se puso, no solo en el mar del puerto de Cádiz, sino en todo el país.